Vamos a Hechos capítulo 22, entonces, los versículos 1 en adelante hasta el versículo 21. Lo que nos deja Pablo en este pasaje es un modelo de cómo testificar, de cómo hablar de Cristo, de cómo presentar el testimonio personal y, bueno, cómo llegar al corazón de una persona o, en este caso, a un grupo de personas, que lo que tenemos que tener en cuenta es que simplemente estamos tirando la semilla. Y la semilla va a caer en buena tierra, en tierra con piedras, con espinos, diferentes tierras, pero esa es nuestra responsabilidad. Tirar la semilla, la palabra de Dios, el Evangelio, y luego Dios en su gracia dará el resultado. Pero básicamente nos deja Pablo aquí un modelo para que el testimonio de los cristianos, de la iglesia, en cualquier lugar, sea el mejor, el más adecuado, y el que tiene también algunas indicaciones para la vida personal. Vamos a mirar entonces el primer punto, y es que en su modelo Pablo deja muy claro que él fue sabio, por lo cual debemos serlo nosotros, en atraer la atención. Atraer la atención. Cuando una persona quiere decir o comunicar algo, es muy difícil, por supuesto que para el Hijo de Dios es diferente, porque cuando el Espíritu Santo es el que habla, entonces no hay quien no desatienda. Sin embargo, atraer la atención es algo que nosotros tenemos que sabiamente utilizar para que las personas nos den su oído. En los versículos 1 y 2, dice así, capítulo 22, 1 y 2, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, y comenzó su testimonio, su modelo de testimonio que vamos a estar examinando. Vamos a orar y vamos a ver entonces qué enseñanza nos trae Dios en esta tarde. Gracias a nuestro Padre Celestial, porque podemos mirar a tu palabra. Ayúdanos a mirar en la Escritura aquello que nosotros podemos tomar como ese ejemplo que Pablo nos dejó para llevar nuestro testimonio donde quiera que sea y en la situación que sea. Por eso, al igual que Pablo, en una situación muy comprometida, aún para su propia vida, él llegó a atraer la atención para que la gente le escuchara y él pudiera dar su testimonio. Así que ayúdanos a nosotros en nuestra vida cotidiana, diaria, para que alcancemos almas con el Evangelio, más allá de la respuesta que tengan, cumplamos nuestra responsabilidad. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, no todas las personas tienen, digamos, la soltura que otras para testificar. Sin embargo, todos sabemos que es necesario hacerlo. No podemos quedarnos con que no somos capaces de hacerlo, porque en realidad sí somos capaces de hacerlo. Sí, Dios nos ha capacitado para dar nuestro testimonio. No podemos escondernos en cosas como la vergüenza, la timidez, para no testificar. Esto no es aceptable, creo yo, delante de Dios. Así que lo que hace Pablo, por supuesto, alguien que no tenía muchas de los temores que nosotros podemos llegar a tener, bueno, él era muy valiente. El capítulo anterior, el capítulo 21, nos relata algunas cosas que estaban ocurriendo. Él fue acusado de profanar el templo. Mira la situación que estaba Pablo, versículo 28. Dice, dando voces israelitas, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Esto no había ocurrido, pero era acusado de que esto estaba ocurriendo. Entonces, lo que podemos ver es que para Pablo no era una situación fácil de ninguna manera. Miren el versículo
37, aquí mismo. Bueno, en el contexto inmediato, anterior, en esta acusación lo querían matar, lo estaban golpeando. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, querían proteger su vida, dijo al tribuno, Pablo dijo, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Mirá el 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Bueno, era muy osado lo que estaba haciendo Pablo. Por supuesto que él sabía el griego. Por supuesto que ahora se va a presentar en una forma entendible para los que estaban allí escuchando. Pero venía de una situación que Pablo podía decir, mejor me callo la boca y no digo nada. Pero no fue así. Él quiere presentarse delante del pueblo, explicar lo que estaba ocurriendo en realidad, por las acusaciones quería defenderse, pero lo que él va a hacer es no prestar atención a lo que había ocurrido en el templo, sino al evangelio que cambia la vida. Por supuesto que esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, en los versículos, capítulo 22, ahora 1 y 2, le encontramos que él hablaba en hebreo. ¿Podía usar otro idioma? Sí, muy probablemente si él usaba el griego, todas las personas allí le podían entender. Pero hablar el hebreo para esta gente significaba, voy a llamar tu atención. Yo soy uno como tú. Yo soy alguien que está guardando las tradiciones más respetadas de los hebreos, de la nación. Ahora, hermanos, ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida cotidiana? Porque no hablamos hebreo. Llegamos a hablar el español y necesitamos hablarlo bien para presentar el evangelio. Pero sí podemos decir que escucharle hablar en hebreo sonó bien. Sonaba bien. Podían identificarse con ese idioma, un idioma muy nacionalista. Por lo tanto, quien gritaba que este hombre debía ser muerto o preso o debía ser llevado a los concilios, ahora él les habla en su idioma y dice el versículo 2 al final, guardaron más silencio. ¿No? ¿Qué hizo Pablo? Ganó la atención de las personas, ganó la atención. La forma de hablar de Pablo fue atractiva para aquellos oyentes. La forma de hablar del creyente debe ser atractiva a los que escuchan. Debe ser. No debe importarnos el resultado, aunque sí, por supuesto que es importante. Pero la salvación la da Dios. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad hacia las personas? Todas las personas. No importa si es un amigo o si es un enemigo o es un familiar. El creyente debe ser conocido por su amabilidad, cortesía y respeto al hablar. Queridos hermanos, una verdad bien dicha duele, pero sana. Una verdad mal dicha hiere, lastima y mata, porque es como una espada haciendo daño. Miren cómo nos enseña el mismo Pablo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y esto es algo de la vida cotidiana, de la vida práctica. Y es la primera práctica que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Versículo 29. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El oído atento. Suena distinto esto.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto suena bien. Cuando el Hijo de Dios tiene dificultades con su forma de hablar o con las palabras que utiliza, no es esto algo que Dios apruebe, no es así. Y la primera práctica de estas cosas es en casa. No hay excusa para que ocurra lo contrario. No debe haber griteríos. Una madre no es una gritona. Un padre no es un grosero en cuanto a sus palabras y sus actitudes. Así que, especialmente cuando hablamos a personas que tienen un carácter fuerte, bueno, cuidado, porque el carácter fuerte hiere al esposo, a la esposa, a los hijos, y no es necesario. No es necesario. Alguien dijo que si un padre grita para que sus hijos le obedezcan, ha perdido su autoridad. Y es cierto, es cierto. Así que ganemos nuestra autoridad y el respeto de nuestra familia. Hermanos, no es necesario, no es bíblico, no es cristiano, no es de testimonio. Cuando Pablo habla estas cosas, las habla a la iglesia, pero un creyente es lo que es en su hogar, porque la iglesia o la reunión del pueblo de Dios es muy breve en una semana. Así que tú eres lo que eres en tu hogar. Y si esto ocurre, tus palabras no son atractivas. ¿Quién va a escuchar tu testimonio si tus palabras no son atractivas? ¿Cómo lo podrán ver tus hijos si no respondes correctamente con palabras que sean sabias delante de ti? ¿Qué hizo Pablo? Usó sabiduría para ganar la atención de sus oyentes. El hogar es un lugar para estar seguro, sin miedo, sin opresión, donde el que está dentro de ese hogar no debería querer salir de él. No debería. La iglesia es igual. Tenemos el mismo principio para la iglesia, para la reunión de los cristianos. Que el mundo nos conozca de una forma limpia, sana, atractiva en nuestra forma de hablar para llegar con Cristo a ese corazón. Bueno, muchas personas no escucharían nunca a algunos creyentes, porque solo insultan, tienen malas palabras en su boca, tienen palabras fuertes, hirientes para las personas. Bueno, ese o no es un hijo de Dios, o es un hijo que tiene que trabajar muchísimo para cambiar eso. ¿Cómo podrás llegar tú con el Evangelio? Con la misma boca sucia que el mundo te conoce. Dice la palabra de Dios que vuestras palabras sean sazonadas con sal. Los que tienen hipertensión, bueno, entonces no es para ellos. No, pero no está hablando de la sal que comemos. Está diciendo, en otras palabras, tus palabras deben ser justas, deben ser gustosas, atractivas, tanto para el incrédulo como para el creyente. Cuando un cristiano hiere con sus palabras, entonces no está procediendo correctamente. La segunda cosa que nos muestra Pablo en el modelo de testificar lo que él está haciendo es que él habló de su vida perdida. Habló de su vida perdida. En Hechos capítulo 22, versículos 3 al 5, miren lo que dice Pablo. Al testificar en público a mucha gente. Dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios
como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, probablemente algunos estarían ahí mismo, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El deseo era matar. No nos dice la Escritura que él hubiese matado a los creyentes, pero en su corazón había muerte para el pueblo de Dios. Ahora, hermanos, él contó lo necesario de su testimonio. Contó lo suficiente. Fue breve, fue apropiado. Creo yo, un cristiano no tiene por qué contar toda su vida. Algunos creyentes, bueno, no tengo por qué dudar de su verdadera salvación, pero cuentan detalles de la vida que no son necesarios. Por lo tanto, no debemos ir más allá de lo aceptable. Hablamos de la vida pasada, ¿no? De lo relevante de la vida, de lo que impacta en el cambio que Dios ha hecho en la vida de la persona. Pablo tenía odio al camino de Dios. El odio era el motor de sus hechos. Él estaba perdido. Su carnalidad, su religiosidad sectaria. Él era un enemigo de la iglesia de Dios, de aquellos que adoraban al Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos lo que Pablo era en sí mismo y las cosas que él nos dice, bueno, así éramos nosotros. No éramos muy distintos. Claro que la manifestación del pecado en unos y otros era distinta, sí, pero esencialmente somos lo mismo. Algunas cosas no hemos hecho porque nos faltó la oportunidad de hacerlo, pero si hubiéramos tenido la oportunidad, tal vez la lista de nuestros pecados sin Cristo era terrible y tremenda. Nosotros, al igual que Pablo, rechazamos a Cristo. Y todo el que no tiene a Cristo lo está rechazando. Así que cuando hablamos de la vida anterior, estamos diciendo, yo era, como Pablo aquí, yo hacía lo que tú estás haciendo ahora. Yo odiaba el camino de Dios. Yo odiaba a Cristo. Sin embargo, Cristo me salvó. Transformó mi vida. Yo era de esta manera, lo que tú eres. Y sin embargo, Cristo me cambió. La tercera cosa que aprendemos de este modelo para testificar, nos muestra su testimonio de conversión. Y es probable que esto sea lo esencial, lo más importante, porque nuestras vidas fue algo. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestra vida sin Cristo, tenemos que considerar esto. Yo puedo hablar de todo mi pasado, del que me avergüenzo, y decir, Cristo cambió esto. Ahora, eso no va a cambiar a nadie. Mi testimonio no cambia a nadie. Quien cambia a una persona es Cristo. Él es el Salvador. Por lo tanto, pude haber tenido la vida más miserable que existió sobre la tierra o la mejor vida que se pueda tener como inconverso, pero quien cambia a una persona es Cristo. Y lo que hace Pablo, hablar de ese modelo de conversión en su encuentro con el Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 22, entonces, versículo 6 en adelante. 6 en adelante. ¿Qué hace Pablo? Relata ese momento que conocemos de Hechos 9 de su conversión. Tampoco da todos los detalles de su conversión. No da todo lo que encontramos escrito en el libro de los Hechos. Sin embargo, es suficiente para que nosotros notemos algo. Varias cosas que él nos enseña. La primera, él es confrontado con el pecado. ¿No? Versículos 6 y 7. Ahora, no se confrontó él a sí mismo. Cristo le confrontó con su pecado. Dice el versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? ¿Por qué estás contra mí? Ese es tu pecado. Tú estás contra mí. Pero esta es la condición de todo pecador. Así que nosotros no vamos a identificar pecados. No vamos a decir a una persona, no podemos decirle, tú te vas al infierno porque te drogás. Tú te vas al infierno porque fumás. Tú te vas al infierno porque decís malas palabras. Tú te vas al infierno porque no mantienes tu hogar. No, la gente no se va por eso al infierno. ¿Por qué se va al infierno? Porque no tiene a Cristo. Por eso se va al infierno. Porque están contra Cristo. Ese es el problema. Y lo que Pablo está diciendo aquí, Cristo me mostró, Él me dijo que yo lo estaba persiguiendo. Esto es la esencia del hombre sin Cristo. Está contra Él. Bueno, pero algunos vienen a la iglesia, no importa. Son inconversos. Están contra Cristo. Haría lo mismo que Pablo en la época, le perseguirían a los creyentes, a los que confiaban en él. Así que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Las cosas que ocurren en el mundo, en nuestro tiempo, que han ocurrido en la historia, cuando una nación, un pueblo, cuando personas se oponen contra el creyente, están contra Cristo. Ahora, esto puede ser de una forma muy pasiva. El que no cree, el que no ha confiado en Él, simplemente está contra Él. Él es confrontado con el pecado. Es confrontado con el señorío de Jesús. El versículo 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Dice él. Algún Señor tiene que haber detrás de esa terrible manifestación que estaba viendo Saulo y que ahora testifica Pablo. Sin embargo, él no sabía quién era. Él se revela, el Señor Jesucristo se muestra como yo soy Jesús de Nazaret, aquel que conociste predicando, aquel que viste cómo lo azotaron, aquel que viste cómo le crucificaron, aquel de quien supiste que está vivo. Sin embargo, persigues a los que dijeron que está vivo. Ese soy yo, Jesús de Nazaret. Tú sabes de mí, tú me conoces, porque estuve cerca de ti y tú cerca de mí. Pero este ahora es el Señor. Ahora es el Señor. No es un Señor a descubrir cuando le dice soy Jesús de Nazaret. Es aquel que rechacé. Es aquel que consentía con la muerte de los que le seguían. Y luego yo mismo tomé la decisión de perseguir a los cristianos. Jesús es Señor. Lo que Saulo no supo, y lo supo a tiempo porque en el capítulo 9 se convierte al Señor, y ahora testifica, que en 2:36, capítulo 2, versículo 36, el relato de Lucas, por supuesto que ya con Pablo convertido, ¿verdad? Pero él está relatando, escribiendo la historia, dice así, 2:36. Pedro predica y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Con quién me metí? ¿A quién rechacé? ¿A quiénes estoy persiguiendo? ¿Qué error histórico estoy cometiendo? Pensé que estaba haciendo bien, diría Saulo, pero el Señor era este que yo rechazo y a quien persigo. En el capítulo 4, versículo 26, Lucas escribe lo siguiente, 4:26. Se reunieron, cita la misma iglesia y los salmos, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. La iglesia ya estaba en marcha. Ya estaba en marcha. Los creyentes estaban recibiendo alguna persecución ahora.
Ellos están pidiendo el valor de Dios para seguir adelante. Y lo que hace la palabra es citar un salmo donde habla que Jesús es el Cristo. Así que cuando es confrontado con este Señor, tenemos que decir, es de quien debemos hablar. No podemos hablar de otra persona. Jesús es el Señor, Él será el que condenará, porque conforme la Escritura dice, Él fue el que murió y Él es el que resucitó de entre los muertos. Dice la Biblia en Filipenses 2, toda rodilla se inclinará delante de Él y reconocerá al Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Por lo tanto, fue confrontado con su señorío. La gente necesita saber que Jesús es Señor. No le vemos, pero Él es Señor. No hay nada que escape a su conocimiento y a su control. Es más, a quien le entre el virus en su cuerpo, no es obra de la casualidad. Cristo está en control. Cristo está en control. Algunos sanarán y otros no sanarán. Algunos quedarán bien, otros quedarán con secuelas. Pero Él es el Señor. No hay nada en este mundo que ocurra en este mundo, que Él no lo sepa. Y es más, que Él mismo no lo produzca. Él es Señor y a Él debemos presentar. En el modelo de testificar, Él dice que fue mostrada la gloria del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es lo que tenemos que hacer. Hechos 22, versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Él vio su gloria, los demás vieron su gloria. La apariencia del Señor Jesucristo ahora era distinta a la que este Saulo había visto poco tiempo atrás, algunos años probablemente atrás. No hay nadie con tal gloria, la cual Él dejó por un tiempo, para tomar una apariencia humana, un cuerpo humano, para luego morir en la cruz. De este hablamos, a Él le glorificamos. Él es el tema del creyente. No podemos hablar de nosotros, debemos hablar de Cristo. Porque si la gente escucha nuestro testimonio, va a ser afectada emocionalmente. Pero si hablamos de Cristo y confían en Él, serán salvados espiritualmente y eternamente. Hablemos de su gloria. No le hemos visto, pero conocemos que Él tiene gloria. No le hemos tocado, pero sabemos y confiamos por la palabra de Dios que Él es el Señor de gloria. Que Él es el Señor de gloria. Su modelo de testimonio, una más, es sometido al Señor Jesucristo. Versículo 10, a su señorío por supuesto, ¿sí? Dice el versículo 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. La gloria de Él fue notoria. Ahora, las personas rechazan la gloria de Cristo. No creen en ella. Las personas de la época rechazaron a Cristo. Hubieron personas que estuvieron muy cerca de Jesús y lo rechazaron. Uno de ellos fue el mismo Judas. Por lo tanto, la experiencia de una persona nunca va a tomar el lugar de la verdadera fe. Versículo 10, se sometió al Señor Jesucristo. Lo que notamos es esto, hermanos. Fue instantáneo. Él recibió la orden de levántate, ve a tal lugar, ya habrá algo que tú deberás hacer. Inmediatamente se levantó, ayudado, pero salió al lugar que le fue dicho. Fue instantáneo. Fue instantáneo. Queridos,
Los frutos en un verdadero hijo de Dios son un testimonio de la obra que Cristo ha hecho. Cuando Pablo está testificando aquí, hablando de su salvación, lo que él está diciendo es, esto es lo que hice. Él ya cambió mi vida, ya la transformó, ya se mostró como Señor, ya mostró su gloria, me dejó ciego con su gloria. Así que lo que me quedaba era obedecer. Si Él es Señor, entonces debo someterme a Él. Es tan débil el testimonio de un creyente que no se somete a Cristo. No porque tenga que ser perfecto, seguramente nadie está pensando de que es así porque no es así. Nadie es perfecto en la vida cristiana. Sin embargo, escuchen bien, la vida de Pablo, este Saulo del pasado, era tan complicada. Saulo era un hombre amargado, era un hombre triste, condenado, era un celoso sin misericordia, era implacable, era odioso, no tenía paz. Era un hombre que estaba harto, seguramente aunque no lo decía, de su vida oscura y vengativa. Esto era Saulo. Pero cuando encontró al Señor, se levantó para obedecer. Es triste ver el cristianismo de nuestro tiempo. Por supuesto me estoy incluyendo en ese cristianismo. El modelo de testimonio parece no calzar mucho las palabras de Pablo. Los cristianos hemos vuelto con un oído muy fino. Solo queremos escuchar lo que queremos escuchar y obedecer lo que yo entiendo y que nadie se meta en mi vida. Pero Pablo escuchó y obedeció. Se sometió. Era un mal hombre. Era un hombre condenado. Estaba contra Cristo. Pero ahora su vida cambió totalmente. Se somete al Señor Jesucristo. Los hombres, los cristianos, inventamos cualquier clase de excusa y de artimaña para decir, yo no tengo que obedecer a Dios. No tengo que obedecer en esto. Yo soy libre de pensar como quiera. Y es una mentira diabólica. Es una mentira diabólica. Porque someterse a Cristo es la responsabilidad de cada cristiano. Es así, debe ser así. Él lo hizo voluntariamente. Pero ¿saben qué? No veía otra cosa. ¿Qué podía ver Saulo? ¿Qué podía encontrar? ¿Seguir sometido a su pasado? ¿Seguir pensando en una vida a la cual podía volver? ¿Una vida llena de basura? Ya lo hemos mirado como Pablo cambió y él decía, lo tengo por basura, el pasado que él tenía. Voluntariamente se somete a Cristo. De hecho, versículo 14 dice así, 14 y 15, miren ustedes. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué hizo Saulo? ¿Qué hizo Saulo? Bueno, un hombre que es escogido para grandes cosas, pero no iba a resultar en nada si no se sometía. Queridos hermanos, no metas excusa, es mentira. Estás escuchando al diablo, es diabólico. No necesitamos que estas cosas ocurran en la vida de un cristiano. Dios te ha elegido para la salvación. Por lo tanto, debes someterte a la vida que la Biblia te enseña. Ahora, queridos, si tú no te has sometido a Cristo de verdad, si tú estás planteando muchas excusas para vivir una vida cristiana, si tú dices, yo no puedo con esto y te pones a llorisquear, bueno, por favor, plántate como un no cristiano, arrepiéntete de tus pecados y comienza a obedecer. Cree en Cristo, acepta a Cristo como Salvador, porque tu vida tiene que hablar de lo que eres, no de lo que tú piensas que debe ser. Saulo se sometió a Cristo. Él creyó en Cristo.
Él vivía la vida cristiana. Y algo más que Saulo nos muestra aquí, Pablo, perdón, nos muestra aquí, es que él testifica del cambio de motivación para la vida. Versículo 16, que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Eres un cristiano, ¿por qué te detienes? ¿Por qué vives una vida miserable? ¿Por qué la amargura todavía llena tu corazón? ¿Por qué el deseo de venganza todavía te domina? ¿Por qué los celos todavía te controlan? ¿Por qué no tienes paz? ¿Por qué eres como el Saulo o como aquel miserable que eras antes de conocer a Cristo? Está mal enfocada tu vida, muy mal enfocada. El motor de nuestras vidas es Cristo y Él cambió de motor. Todo lo que él tenía como motivación era el odio, el rencor, la religión, todo eso le motivaba. Pensaba que servía a Dios, pero no era así. Por lo tanto, lo que hizo Saulo, le conocemos como Pablo, este hombre cambió su vida, cambio tras cambio, creció y creció, abundó en buenas obras, sirvió al Cristo que rechazó, antes le perseguía, ahora iba detrás de él como un buen discípulo del Señor Jesucristo. Fue escogido para servir y nos parece que no era un hombre exclusivo en la vida, en toda la vida. Bueno, sí lo era porque somos miserables en la vida cristiana. Lo era porque no nos animamos a vivir la vida cristiana, porque al igual que Saulo, Dios le ha dado a cada creyente algo para hacer. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Qué ve el mundo en ti? ¿Ve un creyente o ve un miserable creyente? Miren, hermanos, los testimonios de los nuevos creyentes muchas veces son: yo no me daba cuenta de tal cosa y me escondía. Y pensé que a escondidas, con que no me viera el pastor u otra persona, todo estaba bien. Pero cuando el Espíritu le mostró, la persona cambió. Ahora, hay cosas tan obvias en la vida cristiana, tan de sentido común, que el cristiano no debería vivir. Sin embargo, para este tiempo histórico, antes de la venida de Cristo, el cristianismo se ha transformado en algo folclórico. Ah, yo soy evangélico, sí. Ah, yo soy bautista. Y yo soy esto y yo soy lo otro. Nadie parece avergonzarse de Cristo, pero todos, en alguna medida, avergonzamos el nombre de Cristo. Nuestro tiempo ha creado un cristianismo liviano. No hay ningún peso sobre la vida cristiana. Es como que el cristiano nuevo convertido tiene que seguir su vida como venía nada más. No importa si peca, no importa si dice cualquier cosa, no importa si se pelean en casa, no importa si rompen cosas por la bronca que tienen, no importa. Saulo cambió y encontramos quién fue Saulo. Ahora, si tengo que compararme, perdón, no me voy a comparar. Si usted se compara con Saulo, usted diría, pero yo no hice esto, no importa. Usted sigue teniendo las mismas responsabilidades que Saulo convertido ante el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le motiva a usted? ¿Qué es? ¿Por qué tanto desgano en el alma? ¿Por qué tanta oscuridad en el alma? ¿Por qué simula también ser un creyente? ¿Por qué su hogar no tiene una consistencia? ¿Por qué no hay cambios? ¿Por qué usted juega a la iglesia? ¿Por qué estar entre el pueblo de Dios parece que es lindo y estar en casa no lo es? Tal vez es porque no es convertido, no es un hijo de Dios. Y usted necesita cambiar y conocer a Cristo. Usted no ha visto su gloria. Y si esto ha sido así verdaderamente, usted se está hundiendo en el pecado del cual o Dios lo saca de una manera brusca, o usted pide, por favor, ayúdame a salir.
pero no hay muchas opciones. No hay muchas opciones. Si el Señor viniera hoy, a muchos cristianos los encontraría casi al borde del divorcio. A muchos hijos los encontraría odiando a sus padres. A muchos padres los encontraría habiendo no querido que sus hijos nacieran. A muchos creyentes los encontraría fuera de las congregaciones porque están haciendo mal las cosas. Es un tiempo complicado. Pero el verdadero Hijo de Dios va a tener que hacer algo para honrar a su Dios y su Salvador. ¿Cómo testificamos? ¿Cuál es el modelo de testificar? Pablo lo hace muy bien aquí. Creo que lo hace muy bien cuando lo estudiamos un poquito nada más. ¿Sí? Fue sabio para llamar la atención. Así que nuestra forma de hablar tiene que ser buena. Nos muestra que dio su testimonio de cuando estaba perdido. Relata más su conversión que su testimonio del pasado. También se somete inmediatamente al Señor Jesucristo. Vio su gloria, porque vio al Salvador. Y nosotros por la fe le hemos visto y le hemos conocido. Y él dice que lo que le motiva para vivir una buena vida cristiana es que Cristo le salvó. Así que, si la cruz de Cristo la hemos perdido en el horizonte, bueno, yo diría, de verdad, bueno, fíjese si es creyente, si es un hijo de Dios. No importa que, como tantas veces hemos dicho, no es importante que usted se haya bautizado, no es importante que sea miembro de esta o cualquier iglesia. Si no tiene a Cristo, se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno. No importa cuánto tiempo usted dice que es creyente, si usted no tiene a Cristo, no va al infierno, se va a ir al infierno. Así que Dios nos permite dar un buen testimonio, partiendo no de la iglesia, partiendo desde casa hacia afuera y formando parte de la iglesia de Dios, dar un buen testimonio para aquellos que no tienen al Señor Jesucristo. Vidas cambiadas, vidas transformadas, es lo que Dios quiere en sus hijos y es lo que por su gracia debemos lograr. Que Dios nos bendiga a todos, a cada uno, que seamos serios cristianos, que observemos quién está en nuestras vidas y lo está, y honremos a Él con una vida transformada y cambiada, y entonces seremos un buen testimonio. Que Dios nos bendiga a cada uno. Vamos a orar y cerrar este tiempo de nuestra reunión. Padre Celestial, nuevamente te adoramos y te damos gracias a ti. Gracias por el Señor Jesucristo. Y perdón, Señor, perdónanos, lávame en tu sangre, porque tantas veces mi testimonio es pésimo. Mis palabras, mi proceder y todo aquello que a ti no te agrada. Por supuesto que lo veo pequeño en mí, pero tú lo ves inmenso, porque es pecado. Y ha sido la causa y la razón por la que Cristo vino a este mundo y dio su vida en la cruz. Por eso ayúdanos a todos los creyentes a pensar bien en nuestro corazón, en nuestra alma, a que podamos apuntar hacia metas dignas del nombre de Dios, metas bíblicas, conductas correctas, sin excusa, sin esconder, para que podamos mostrar al mundo que tú nos has salvado y que tú nos has cambiado. Que ya dejemos de ser niños espirituales y maduremos y experimentemos el crecimiento espiritual, aquel que Pablo sí lo podía tener. Gracias por el testimonio de este hombre de Dios, que podamos imitar su vida, porque entendemos por tu palabra que tú nos has dejado tareas para hacer a cada uno de nosotros. Que la gloria sea a ti. Y oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, que Dios le bendiga a cada uno. Tengamos un buen fin de domingo y nos encontramos, si Dios permite, la próxima semana para compartir la palabra de Dios. Recuerden nuestras reuniones de oración en la semana para que estemos juntos orando a nuestro Dios. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.